¿Qué tal? Un saludo a todos ustedes. Gracias por ver este video podcast. El tema que hoy les presento es un tema que presenté anteriormente y que por la situación mundial que estamos observando todos los días, especialmente algunos hechos que les voy a presentar, nos preguntamos una vez más si estamos a punto de iniciar un conflicto con características globales y con características nucleares. Los hechos que les voy a presentar son hechos que todos ustedes pueden confirmar. De hecho, los invito a que confirmen lo que les presento. Adicionalmente, les voy a presentar varios escenarios que son muy posible que se conviertan en realidad en el transcurso, en los próximos días, en las próximas semanas. El tema es serio. Al final del día nos invita a reflexionar en la forma en que potencialmente tengamos todos la necesidad de tomar decisiones que nunca antes habíamos tomado y que después de todo iremos haciendo lo que nunca pensamos hacer por nuestra sobrevivencia y por la sobrevivencia de nuestra familia. Les presento hechos y un breve análisis. Si le parece de interés, por favor comparte este video podcast con la comunidad de sus amigos. La intención es presentar lo que está sucediendo y lo que está potencialmente por suceder. Ojalá nada de esto se dé y que tanto usted como yo nunca nos veamos en la necesidad de experimentar lo que un conflicto global nuclear depararía para el mundo. Les presento algunos de los más relevantes hechos. Por favor, vea usted lo siguiente. Drones rusos han violado el espacio aéreo de la OTAN. Polonia respondió. La OTAN está en alerta máxima hoy mismo. Y como les ofrecí en la introducción, planteamos la pregunta que el mundo teme. ¿Estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial hoy? La historia nos enseña que las guerras rara vez comienzan con una sola declaración. Comienzan con pequeñas provocaciones, accidentes y errores de cálculo. ¿Podría ser este uno de estos momentos? Comencemos con los hechos que les ofrecí. En las últimas semanas, drones rusos cruzaron el espacio aéreo polaco. Esto es una violación directa del territorio de la OTAN. Polonia respondió derribando algunos de estos drones e inmediatamente alertó a sus aliados. La OTAN se ha reunido bajo el artículo 4, lo que indica preocupación, pero no aún una guerra. La pregunta es esta: ¿qué tan grave es esto y qué significa realmente para la OTAN y para el mundo? El artículo 4 de la OTAN verdaderamente es un detonante político más que nada. A diferencia del artículo 5, que es la muy conocida cláusula de defensa colectiva, que dice que un ataque armado contra uno de los estados de la OTAN se considera un ataque en contra de todos. El artículo 4 va un paso más allá. Permite a cualquier miembro de la OTAN solicitar consultas siempre que considere que su seguridad, su independencia política o la integridad territorial estén amenazadas. La situación actual es muy diferente. La escalada que Rusia ha demostrado es importante para la geopolítica actual. En esta situación, la posible escalada hacia una tercera guerra mundial es un punto crítico de presión por los siguientes motivos. Número 1, cualquier miembro puede invocarlo. Número 2, si bien las consultas no desencadenan automáticamente una guerra, sí plantean opciones militares. Y número 3, incluso sin que se muevan tanques, soldados, vehículos, el artículo 4 indica al mundo que la OTAN considera la situación muy grave. Para presentarlo desde otra perspectiva, el artículo 4 es la sirena de advertencia antes de la alarma. Hay un número de variables claves que impulsan el riesgo de una escalada. Les presento las 4 más importantes. Número 1, ambigüedad. Cuando no está claro quién hizo qué. Por ejemplo, incursiones con drones, ciberataques, etc. La atribución errónea es un gran riesgo. Número 2, la política interna. Los líderes bajo presión, tanto económica como política, pueden tomar medidas más arriesgadas o sentirse menos limitados. Número 3, una doctrina y señales nucleares. Rusia, por ejemplo, ha hecho amenazas más explícitas sobre la respuesta nuclear. Y número 4, una postura y ejercicios militares.
como lo que estamos viendo en este momento, grandes simulacros, despliegues de armas, especialmente de doble uso o con capacidad nuclear. A partir de este septiembre del 2025, la situación es crítica y muy frágil. No se trata solo de que la situación empeore, sino específicamente del proceso en el que una acción provoca una reacción más fuerte, que a su vez provoca una contrarreacción aún más fuerte. Piénselo como subir una escalera. Cada peldaño es más alto, pero es más difícil de bajar. En realidad, lo que está pasando ante nuestros ojos es que de un paso pequeño se ha pasado a un paso muy grande. Por ejemplo, un dron cruza el territorio de la OTAN. Es un paso relativamente pequeño. La OTAN lo derriba y despliega defensas aéreas adicionales. Es un paso significativo. Rusia responde acercando misiles a las fronteras de la OTAN. Es un paso gigante, un paso grande. Y luego, desde luego, tenemos una expansión horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto se extiende a nuevas áreas, como por ejemplo las cibernéticas, económicas, diplomáticas o geográficas. Por ejemplo, una guerra que se limitaba a Ucrania comienza a afectar a Polonia, a Rumania y a los países bálticos. Y finalmente, se está dando una intensificación vertical. ¿Qué significa esto? Que cada bando aumenta la potencia de sus armas o tácticas utilizadas. Por ejemplo, de artillería convencional se ha pasado a misiles de largo alcance, y de misiles de largo alcance pasamos a amenazas nucleares. Y las consecuencias prácticas de la escalada que estamos viendo, en mi opinión, son 4. Se las presento. 1. Mayores recursos comprometidos, más tropas, más dinero, más armas. Número 2. Menor margen para el compromiso. Cada paso hacia adelante endurece las posiciones. Número 3. Mayor probabilidad de errores de cálculo. Una vez que los activos militares se están moviendo, los accidentes o malentendidos pueden desencadenar enfrentamientos directos. Y número 4 y último, el impacto psicológico. Esto es, los líderes sienten que no pueden renunciar sin parecer débiles ante el mundo. Se lo expreso en términos simples de la siguiente manera. La escalada se refiere a la progresión de tensión grave a enfrentamiento armado, y de un enfrentamiento armado a una guerra regional, y potencialmente de guerra regional a un conflicto global. Es la reacción en cadena donde cada movimiento aumenta las apuestas y reduce las salidas. Otra acción que no ayuda en lo mínimo a la paz son los ejercicios militares masivos. Estos 3 eventos son los que hoy tenemos. Número 1, Rusia y Bielorrusia están realizando grandes maniobras de guerras conjuntas. Número 2, despliegue de misiles de alcance intermedio con capacidad nuclear en Bielorrusia. Número 3, Rusia ha advertido explícitamente que una zona de exclusión aérea impuesta por la OTAN sobre Ucrania podría considerarse una declaración de guerra. Por su parte, la OTAN responde con, número 1, operaciones como el Centinela Oriental y también con fuertes advertencias diplomáticas, como por ejemplo Polonia invocando el artículo número 4. La situación es completamente dependiente de acciones que pueden llevarnos a un conflicto global. Les presento 3 escenarios, como les prometí en la introducción, que nos pueden llevar a un conflicto global. Número 1. Un ataque accidental o erróneamente atribuido. Por ejemplo, un dron ruso cruza con fuerza el territorio de la OTAN y causa daños. La OTAN responde con aviones de combate, misiles antiaéreos. Rusia alega provocación. Esto podría escalar a un intercambio militar. Escenario número 2. Una provocación intencional que involucra a la OTAN. Por ejemplo, ampliar la zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Si la OTAN la impone, intercepta o derriba aeronaves rusas. Rusia lo percibe como una agresión directa. Número 3. Una escalada mediante una postura nuclear. De esto le doy 2 ejemplos. 1.
Rusia está intensificando las señales nucleares con amenazas, ojivas en movimiento, preparación para la guerra, lo que a su vez obliga a la OTAN a ajustar su postura. Una vez que aumenta la preparación nuclear, aumenta el riesgo de un error de cálculo o una escalada rápida. Ejemplo número 2. El conflicto en Ucrania se agrava. Los refugiados se concentran cerca de las fronteras. El apoyo militar de la OTAN se despliega más en la vanguardia, combinando con ataques con drones y misiles cerca o a través de las fronteras de la OTAN. Esto indica más países involucrados. Para usted y para mí aquí en los Estados Unidos debemos ser buenos observadores de este conflicto. En última instancia, luchamos por nuestra propia supervivencia y la de nuestras familias. Las siguientes son las 4 señales de escalada que todos debemos observar. Número 1. Movimientos militares. Esto es movilización repentina de tropas cerca de las fronteras, ejercicios militares masivos y el despliegue de sistemas con capacidades nucleares. Número 2. Indicadores políticos y diplomáticos. Por ejemplo, reuniones de emergencia bajo el artículo 4 o el artículo 5 de la OTAN. También un fracaso de las negociaciones de paz o retirada de los tratados de control de armas, por ejemplo. También la expulsión de embajadores. Y también, por último, los países están activando leyes de emergencia en tiempos de guerra o el servicio militar obligatorio. Número 3 son señales económicas y cibernéticas. Sanciones a gran escala que amenazan con el colapso de las economías, la caída monetaria, las restricciones abruptas de la energía, los alimentos o las materias primas, los ciberataques a infraestructuras críticas como las redes eléctricas, satélites, comunicaciones y telecomunicaciones. Finalmente, número 4, los mensajes públicos. Fuerte aumento de la retórica hostil de los líderes. Los medios de comunicación estatales están combinando el tono hacia la preparación para una guerra. Se transmiten instrucciones de defensa civil a la población. Si estas acciones ocurren, tendrán que prepararse, amigos. Los invito a ver un anterior video podcast donde presenté la posible supervivencia de un conflicto nuclear. Le ofrezco el enlace abajo de la descripción de este video. Si pudiera resumirlo en pocas líneas, le diría que deben estar atentos a las señales militares, políticas, económicas e informativas de la escalada. La preparación implica fortalecer nuestra capacidad de adaptación a nivel institucional, pero muy importante a nivel personal. Si estalla un conflicto global, la atención se centra en la supervivencia, la ayuda humanitaria y la moderación diplomática para evitar el colapso total. Además de la lista de los elementos que ofrecí en mi video podcast anterior, la siguiente lista de acciones es la más básica que debe usted considerar. La divido en 2. La preparación hoy día, hoy mismo, antes de que el conflicto escale, y después la preparación inmediatamente después de que el conflicto llegue a términos globales. Primero, siga fuentes de noticias confiables. Prepare un kit de emergencia. Tenga agua en abundancia, por lo menos para 7 días. Primeros auxilios, medicamentos, baterías y documentos importantes. Conozca las rutas de evacuación y los refugios más cercanos. Haga un plan de evacuación. Mantenga los contactos de emergencia anotados, no memorizados, no solo en el teléfono. Aprenda primeros auxilios básicos. Mantenga efectivo en billete pequeño. No habrá bancos. El sistema bancario se colapsará. Estas son las siguientes acciones inmediatamente después de que el conflicto llegue a términos globales. Siga las recomendaciones oficiales, muy importante. Refúgiese en el lugar adecuado o evacúe inmediatamente. Conserve alimentos y agua y energía. Use radios y canales oficiales para obtener información verificada. Amigos, la preparación no es miedo, es fuerza y puede ser la clave para la supervivencia y la paz. Con este pensamiento los dejo hasta un futuro video podcast. En donde quiera que usted esté, manténgase informado. Mi nombre es Francisco Chaparro y les envío un saludo desde el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos de América.
Adiós.